Esperar a Dios no es el problema. El problema es cuando tu fe se rinde y piensas que Dios te ha abandonado, cuando en realidad solo has perdido la esperanza. Bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos aquí nuevamente con mis dos amigos, Ulises y Cristian? Efectivamente. ¿Qué tal? Hoy es Team Varones, ¿no? Es que así salió la ruleta rusa. Eso sí salió. Bueno, No, no es rusa. feliz de compartir aquí con ustedes, muchachos, una escuela sabática. No sé, estas últimas han sido bastante controversiales, pero buenas. Bastante. Tiene bastante que decir. Bastante funa al faraón. Al faraón. Y hasta que se termine. Hasta que vamos a darle duro al pobre faraón. Pero antes vamos a pedir la dirección del De Espíritu faraón. Santo. Perdón. No, ese le vamos a dar machete. Ese le vamos a dar No, pues, machete. Pública. Pero vamos a pedir la bendición a nuestro Dios para poder abrir su palabra, ¿ok? Oremos. Mi Dios bendito que está en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, aprendiendo más de tu palabra, de todo el amor que tú has demostrado desde los inicios de la tierra, Señor, y cómo trazas un plan de salvación, Señor bendito. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Y se escuche hasta el cielo. Entonces, el título de esta lección se titula Sácame de aquí. Creo que con esto ya sabemos más o menos por dónde va, ¿no? Ya estamos en la etapa en donde Dios ya tiene va a preparar al pueblo de Israel para salir de la tierra de... Para salir de Egipto. ¿Verdad? Hacia la tierra prometida, ¿no? Para contexto, vamos a ubicarnos en lo que es Éxodo 11 y el capítulo 12. ¿Ok? Entonces aquí ya lo tenemos abierto. Entonces vamos a proceder. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes esperaron algo con mucha ilusión que tal vez le iba a cambiar la vida? Tal vez, no sé... El mensaje del sí de ella. ¿Por qué me mira a mí, loco? Esas son respuestas que te cambian la vida, ¿no? Claro. Bueno, muy allá de eso, me recuerdo cuando estaba entrando a la universidad, el cupo, ¿no? Que das el examen y estás esperando con ansias ese mensaje de que si aceptaste, aprobaste o no aprobaste. ¿Y tú? Aunque parezca mentira, es lo mismo en eso, en términos académicos. También hubo otra cosa que al final sí se dio, que fue más, no tanto esperando, fue bastante ilusión. Triple música de suspenso para mi amigo. Bastante ilusión, el cual ya fue dentro de la universidad, que afortunadamente sí se dio. Afortunadamente sí se dio y fue espectacular. Pero lo que quiero recalcar aquí es ese término, sácame de aquí. O sea, en ciertos momentos, ¿cuándo es que ustedes, quiero preguntarle, han sentido eso de que quieren que alguien o algo los haga salir de un lugar en donde están? Yo estoy esperando ese momento, ¿no? El trabajo. Oye, por lo general en un lugar donde estamos incómodos, ¿no? Donde no nos sentimos bien. ¿Sabes? Me recuerdo tanto, había salido con un grupo de amigos de la universidad, habíamos salido y estábamos en un lugar donde yo me sentí incómodo, ¿no? Era el cumpleaños de una amiga y la típica, ¿no? Que eres cristiano y que vas a hacer una fiesta a comer, pero empezó el baile, empezó un montón de cosas y yo ansiaba que mi mamá me llame, yo, ay, que meter esa llamada porque se me hacía feo coger irme, no más, ya con el pretexto de la llamada de mi mamá, no sabes cuánto esperaba que mi mamá me llame para que me saque ahí porque ya me sentía incómodo. No, pero a veces también no solo es en lugares físicos en donde nosotros pedimos que nos saquen de aquí, también suelen ser en lugares que le podemos decir como en algo sentimentales, metafóricos, y espiritual, ¿no? espirituales incluso. Sí. ¿En qué estamos encarcelados? ¿En qué estamos? Claro, puede ser algún vicio, ¿no? Algún pecado oculto, Algún ¿no? pecado Efectivamente. oculto. Le pedimos a Dios que nos saque o qué sentimientos nos mantienen encadenados también. ¿En qué cosas queremos cada uno de que Dios nos saque de ese lugar, de ese vacío, de ese hoyo donde capaz nosotros cavamos o alguna situación nos empujó hacia eso? Y la escuela sabática también no solamente hace alusión a lo que es la liberación
de lo que es el pueblo de Israel, sino también hace una pregunta, ¿no? Que por qué Dios permitió todas estas cosas, Esas plagas, ¿no? todas estas plagas, en lo que nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a ver por qué lo hizo. Si bien sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo consagrado a Dios, era, podemos decir, como de la promesa. Sí, pero bueno, ni tanto, ¿sabes? Porque... Lo de consagrado. por eso. Eso sí. Lo de consagrado ni tanto, porque... O sea, ellos no, pero Dios... El pueblo nos como apartó, tal, porque había una promesa, por la promesa. Exacto, Por la promesa de Abraham. Por la promesa de Abraham. Claro. Pero porque de ahí a la actualidad el pueblo, como estaba en Israel, iba a decir, en Egipto, nada que ver, ¿no? Porque ya recuerda que habían pasado muchas generaciones y estos israelitas se habían tal vez hecho familia ya con los egipcios, ya estaba entreverada, ¿no? Sus costumbres, todas sus tradiciones, ¿no? Y por eso mismo es que Dios los llama. Y por eso les dice, a ver, los voy a sacar, los voy a liberar y los voy a sacar de ahí, ¿no? Porque ellos estaban entreverados, pero seguían siendo esclavos, ¿no? Juntos pero no revueltos. Puntos, pero no revueltos. Entonces, ahí es donde en la escuela sabática nos hace algo que me parece bastante interesante. Un énfasis. Un énfasis que para poder saber por qué Dios hizo todo esto, todas estas grandes maravillas, hay que darnos cuenta de que en Egipto tenían muchos dioses, y esto ya lo habíamos hablado en otras lecciones. Egipto tenía muchos dioses, y entonces para que Dios pueda, porque él lo menciona, dice que el pueblo de Israel y también los egipcios van a saber quién es el Dios verdadero. Oye, sí, ¿no? Entonces, esa fue como comenzó la lucha De Dios versus los dioses. de Dios versus los dioses, una lucha también de ideales, porque sabemos que Mucho de culturas. en este tiempo es como que un poco más complicado de entender la parte de los milagros o de cosas así, pero en ese tiempo ellos veían muchas cosas maravillosas, por ponerlo así. ¿Por qué? Porque existía la brujería, la hechicería y cualquier cosa que salga de su comprensión, para ellos era algo milagroso. Cualquier cosa sobrenatural. Exacto. Oye, pero mira, ok, todas estas formas de llamados que le hizo Dios, que fue mediante las plagas, tuvieron muchos daños colaterales. Sí. Es decir, ok, envió la plaga de La mangosta, de las langostas, de las úlceras, de los piojos, de las moscas, etcétera, ¿no? Pero recuerda que habían niños, habían personas adultas. De granizo. Que la de granizo, es decir, todas las plagas no solo afectaba tal vez a los culpables como tal, ¿no? Habían niños que también estaban siendo afectados por las... El verídico pagan justo por pecadores. Pagaban justo. Es decir, ¿hasta dónde por demostrar? Porque Dios quería demostrar su poder, ¿no? Sí. Demostrar que era el Dios, porque le dice... ¿Cómo? No solamente eso, sino que también se hace una introspectiva mucho más fuerte. Y es una introspectiva un poco más fuerte, es que no solo es el demostrar el poder, es también el hacer que dicho pueblo que le había hecho la promesa y que eran los escogidos de él, creyera en él. Que se den cuenta de dicho poder y de que Él es el Dios verdadero. Exacto, es decir, recuerda de dónde lo saqué, recuerda quién soy yo, recuerda por quién estás ahí. Y aquí decía algo interesante, hoy en día la gente se cuestiona la razón por la cual el Dios causó tal destrucción tan generalizada, más que todo porque vamos a hacer énfasis en la última plaga, ¿no? Sí. Dice, pero la gente de la antigüedad esperaba tales acontecimientos, porque Dios antes de enviar un castigo, una plaga, porque esto era consecuencia de la desobediencia. Ajá. Porque recuerda que fueron 10 plagas, ¿no? Fueron 10 plagas, y si hubieran obedecido a la primera, no hubiera sido necesario de las demás. Pero de hecho también se hace la advertencia de dichas 10 plagas incluso antes pero recuerda que todo esto ya se lo esperaban ellos. Es decir, el pueblo ya esperaba que no era algo que de sorpresa. Y por medio de Moisés, ¿no? Es que también, y como decimos todo, para poder llegar a la última plaga, porque podemos decir, pero ¿por qué Dios no comenzó con la última plaga? Directamente. O sea, algo como que tajante. Si no obedecen, va a pasar la muerte de los primogénitos. Dios estaba preparando
el camino, porque si nos damos cuenta, las plagas, las ranas, las moscas, si bien Piojos. causaron bastantes estragos en el país de Egipto, no eran tan graves al nivel físico de las personas, ¿no? Tal vez algunas enfermedades, algunas ronchas, algunas cosas, pero como No. muertes así masivos, como No fue tomaban la la vida, última, se puede decir. Claro. no tanto. Entonces fue como fueron Dios preparando el camino para Exacto. que la gente se dé cuenta de que Dios estaba tumbando todos los ídolos de Egipto. Y entonces ahí cuando ya está todo el terreno preparado, egipcios, israelitas, también si no me equivoco, en Patriarcas y Profetas del libro de la hermana Elena, menciona que también había pueblos aledaños que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Claro. O sea, no solamente era entre Israel y Egipto, sino también otros pueblos estaban enterados de lo que estaba sucediendo en ese momento, del juicio que estaban teniendo en el país de Egipto. Ujú. Pero, como tú dices, Dios iba preparando al pueblo. Claro. Porque mira, Dios tenía el poder para simplemente, oye, es que a veces nos olvidamos lo poderoso que es Dios. Que Dios ni siquiera hubiera necesitado el consentimiento del faraón. Es decir, Dios pudo haber y un día un sueño, solo un sueño profundo, a todos los egipcios. Un sueño profundo, salgan. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, su corazón se había cedido tanto a la idolatría, que si Dios permitía a la primera coger y sacarlos de una manera tan sencilla, hubiera sido peor de lo que como se comportó después de. Es decir, también el corazón de los israelitas debía ser preparado para poder tener esa recompensa que era la tierra prometida. Todo se hace con respecto a las formas. Si te das cuenta, cada uno de ese tipo de personas, o bueno, el tipo del pueblo, era una forma y tenían una cultura. Y se iban en contra de dicha cultura con lo que eran los egipcios. Por decir, lo de las plagas fueron para demostrar de que primero los principales dioses de Egipto que tenían no iban a responder como lo que sí hubo la manifestación sobrenatural de cada una de dichas plagas. En primer lugar eso. En segundo, la forma espiritual de hacerlo. Porque una cosa es hacerlo a la fuerza, como dijiste, de tantas maneras distintas, y otra cosa es un reconocimiento. Y querían de que no solamente el pueblo de Egipto lo reconociera, sino también el jefe de dicho pueblo reconociera y diera paso a que ese Dios existe, marcando un precedente de que no solo su pueblo creía en él, sino también creía otro pueblo además. Claro. Vamos a profundizar un poco en esa última plaga que se nos... No sé si tienes el texto, cuando ya le da, el Señor le da la orden a Moisés de la última plaga. Eso lo encontramos aquí en el 12:29, ¿no? Es que estaba buscando otro versículo para completar ya mismo una idea. Ya. Bueno, nos dice, y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Interesante. O sea, aquí, como tú dijiste, pagaban todos. Pero es interesante también que Dios no solamente dio el castigo, sino también dio la solución. Un plan para los que obedecían. Es que dio herramientas, dio instrucciones, ¿no? instrucciones para poder salvarse de ahí. Exacto. Lo curioso de eso, y que si lo vamos a analizar, primero era sobre sacrificar un cordero, después mediante eso también se habla incluso ahí de que después de eso se dio lo que es la Pascua, pero centrándonos más que nada en lo que es la plaga, vemos de que, y si nos damos cuenta y leemos bien, no le dice eso directamente al pueblo de Israel o solo mi pueblo hará esto. No. Era para todos. Era para todos. O sea que tanto israelitas como egipcios podían salvarse. Y eso es lo que también ampara a lo que la salvación puede ser por parte de todos nosotros. En donde Dios busca que todos nos salvemos. Que no hay extinción de personas ni Claro, es que el problema no era... Es que nosotros
a veces nos olvidamos como cristianos que no luchamos contra las personas, luchamos contra ideas, contra potestades, contra los ángeles caídos, ¿no? Que están aquí. Y Dios luchaba contra la idolatría, y ese era el punto. Él quería que se salven todos, hasta los egipcios. La casa de los israelitas era un canal de bendición para ellos. Exacto. Ellos tenían la oportunidad, tanto por medio de los israelitas, como también ellos mismos pudieron haber hecho ese sacrificio, ¿no? Incluso, yo estudiando un poco, no solo murieron ese día, murieron los egipcios, también hubieron muchos israelitas que no obedecieron y también murieron. Es decir, tanto el plan de salvación para ellos, estaba, como tú dices, Said, estaba para los dos. Pero no solo obedecieron los israelitas, terminaron también desobedeciendo no desobedecieron solo los egipcios, sino también incluso muchos israelitas, en medio de esa plaga también. Claro, es que los israelitas no se salvaron por ser israelitas. Exacto. Se salvaban por obedecer, tal como lo dijo Samuel. Las instrucciones. Tal como lo dijo Samuel, ¿verdad? Que Dios no quiere sacrificios. El pastor Samuel. El pastor Samuel. No, Samuel dijiste. Samuel el profeta. Ok. Se nos cruzaron los cables. Ok, listo. Entonces, él dijo que Dios no quiere sacrificios. El sacrificio que hicieron los israelitas, sí, era parte para la salvación, pero la obediencia de ellos era lo que en verdad los iba a salvar. Oye, y hay una parte que hablaba sobre los sacrificios vacíos, porque por ejemplo en ese tiempo hacían el sacrificio de matar un animal, pero actualmente hay sacrificios que hacemos. Por ejemplo, podríamos decir un sacrificio, ir a la iglesia, para muchos es un sacrificio. Por ejemplo, un sacrificio tal vez no ir a trabajar en sábado, o un sacrificio no estudiar en sábado, un sacrificio no fornicar, o bueno, un sinnúmero de cosas que podríamos llamar sacrificios, que nosotros lo hacemos para estar bien con Dios, pero muchos de esos nosotros lo hacemos por obligación, más por cómo nos vean los demás, y son sacrificios vacíos que al final terminamos haciendo porque lo realizamos, vamos a la iglesia, tenemos cargos y todo. Buena comparación. Pero terminan siendo un sacrificio vacío porque muy dentro de nosotros seguimos siendo igual. Y pasó con los israelitas, pasaron con las personas que hicieron los sacrificios, porque vemos que ellos lo hicieron y muchos de ellos se salvaron por eso. Pero ¿qué pasó después de? Salieron del pueblo, de la esclavitud y todo. Y nos damos cuenta que fueron sacrificios vacíos, porque terminaron siendo idólatras. A la primera huida terminaron adorando a los dioses que habían aprendido Bueno, pero eso se lo ve un poquito más adelante. Claro, después lo vemos más adelante. Pero spoiler. Este sacrificio fue un sacrificio que daba salvación, pero muchos de ellos lo hicieron, pero tenían sus vidas vacías igual. Sí. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que los israelitas pensaban esa última noche? Les pongo la escena, ¿no? Imagínense, ya está ocultándose el sol, ya cada familia puso la sangre en el dintel de su puerta y solamente les tocaba esperar, ¿no? Y mencionaba la Biblia que ellos se arrodillaron a adorar, ¿no? Imagínense una familia, todos están arrodillados, están orando, están adorando a Dios, pidiendo su protección, ¿no? Mientras que escuchan al fondo los gritos de los padres, de las madres, perdiendo a sus hijos. Imagínate la escena del faraón. Madres, mujeres perdiendo a sus esposos. Imagínense. Y yo lo que imagino es la escena en el palacio, ¿no? El faraón tal vez fue a abrir la habitación de su hijo, tal vez para decirle algo, y se encontró con la novedad de que su hijo había muerto. Y ponte en los pies de quien era el primogénito, del quien le iban a arrebatar la vida. Claro, aún más de decir, pero ¿por qué voy a pagar? Incluso podría decir, exacto. porque papá obedece. Pero no, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, tal vez algunos de esos chicos o esos niños primogénitos, tal vez no pudieron salvarse por causa de sus padres, porque no creyeron. ¿Por qué no se salvaron algunos egipcios, algunos israelitas? Porque no creyeron, no porque no creían, o sea, no querían.
Claro. No creyeron, o sea, decían, estos manes están locos, ¿no? Después de haber visto tantas cosas, muchos de ellos endurecieron su corazón igual que el faraón. Exacto. Porque también muchas familias egipcias se salvaron gracias a los israelitas y a lo que mandó Dios, más que todo a lo que a la orden que mandó Dios. Entonces, ahí podemos ver también cómo los padres tienen mucho que ver en la Y salvación tienen de sus también hijos. un canal de salvación Claro. para su, tanto de Así es. salvación como termina hasta una cierta edad, ¿no? Porque Fue- de ahí en adelante. Fue ahí en donde, bueno, también hablando un poquito más y expandiendo un poquito más, ahí es en donde nace lo que es la Pascua, en donde Dios estaba marcando en sí ese momento, en donde un precedente más que nada, Claro. para lo que vendría a ser cosas futuras, lo que los israelitas podrían a tener a prosperidad, un día a recordar más que nada, algo hasta que el día de hoy en diferentes tipos de culturas se celebra, pero ya por cuestiones distintas. Un dato de color es que según Británica, en su publicación llamada Pascua, nos dice que la primera observancia registrada de una celebración de Pascua proviene del siglo II. Aunque la conmemoración de la resurrección de Jesús probablemente ocurrió antes, fijar la fecha en la que debía observarse y celebrarse la resurrección de Jesús desencadenó una gran controversia en el cristianismo primitivo, en la que se puede distinguir una posición oriental y otra occidental. La disputa conocido de las controversias pascuales no se resolvió definitivamente hasta el siglo VIII. Okay. Interesante. Y ahí, y desde que esa Pascua también, todo eso gira en torno a algo. Lo del Cordero, Dios. Lo de la muerte del primogénito, murió el primogénito, el Hijo de Dios, para poder salvar al mundo. Todo está en eso conectado. Y para concluir con esta lección de esta semana, Ulises, Ah, ¿tienes sí. algo que decir? De hecho, sí. Lo que es la última plaga se ha hecho bastante controversial incluso dentro de creyentes, agnósticos y ateos, en los cuales hablan de por qué un Dios de amor mandaría a eso, a matar a la gente y así. Pero lo que no saben es de que antes ya se había dado dicha advertencia, en donde una advertencia habiendo construido, habiéndolo hecho de forma en la que se debía, pudieron haberse evitado mucho otro tipo de cosas. Recordar también que la paga del pecado en sí es la muerte, y de que a veces cuando parezca de que estamos en un valle de sombra de muerte, siempre tendremos la palabra de Dios, que será la instrucción para nosotros de que todos, y sin lugar a dudas, todos podamos ser salvos. Amén. Amén. Bueno, también mi reflexión, Dios es un Dios de amor y a veces nos quedamos solo con esa parte, ¿no? Nos olvidamos también que hay consecuencias de... Actualmente, tal vez, tú que me estás viendo, hemos cometido unos que otros errores que no hemos visto consecuencias actuales, pero tal vez a futuro, cuando Cristo venga, ya no solo vendrá como un Dios de amor, ¿no? Sino ya vendrá como un juez y pagaremos muchas consecuencias si no nos hemos arrepentido con tiempo. Al igual que el pueblo egipcio, tú también tienes una oportunidad. Dios te está dando señales, te está dando advertencias en tu vida. Y si el Espíritu Santo todavía está hablando a tu oído, haz caso. Muchos israelitas, por escuchar la voz de Dios y ver las advertencias, se pudieron salvar. Tú y yo también tenemos una oportunidad para poder ser salvos todavía. Amén. Amén. Y Bueno. bueno, para... ¿Tu conclusión? ¿Vas a decir algo? Yo ya concluí. Ya concluí. Ya concluyó. Entonces, bueno, vamos a despedirnos aquí de nuestros amigos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta linda lección. Terminamos con Aquí oración. a mis compañeros también. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Padre, gracias Señor por la oportunidad de presentar tu palabra. Gracias Dios porque eres un Dios de amor y nos amas incondicionalmente. Ayúdanos a crear la necesidad diaria de buscarte y así a podernos acoger de ese perdón. Cuídanos, protege y nos bendice. Nuestro favor te lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 Así que nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta la Chao, próxima. chicos. Cuídense, no se olviden de darle like, suscribir, comentar y compartir. Se los quiere bastante. Se los quiere, ¿ah? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.